Agradecemos con todo nuestro corazón al Señor la bendición que nos está permitiendo nuevamente en esta mañana de domingo con todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. La bendición de volver a saludarles y a encontrarnos con ustedes por este medio virtual para seguir ocupados en las cosas más importantes de la vida. Es decir, las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas imperecederas, las cosas eternas que permanecen para siempre, las que alimentan el espíritu, pero también para, unidos, ocupar este tiempo en la alabanza, la exaltación y la adoración al Señor de la gloria. Así que, si hemos determinado dedicar este tiempo para Dios, les invito para que ahí en la intimidad de sus hogares levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Señor a fin de poner en sus gloriosas manos este culto que juntos tributaremos a su nombre. Y hermanos queridos, si están listos, si están ustedes listos también, mis amigos, entonces les pido que unamos nuestra oración al Dios de los cielos y esta mañana volvamos a poner este momento espiritual en sus manos para la gloria de su santísimo nombre. Levanten sus manos allá en la comodidad de sus hogares y vamos a poner este momento en las manos de Dios. Señor, te damos nuevamente gracias en este día de domingo, porque nos estás permitiendo nuevamente la dicha, la bendición, Señor, de volver a encontrarnos con nuestros hermanos y nuestros amigos queridos y unir nuestras oraciones este día para poner en tus manos este momento, pero también unir nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras voces, Dios, para tributarte alabanza, para tributarte gloria, para tributarte honra, Dios de los cielos, como debe ser en aquellos que te conocemos. Dios de los cielos, te damos gracias por todas las cosas que nos has permitido esta semana, por las bendiciones, Señor, que han venido sobre toda la iglesia y seguramente sobre los amigos que nos siguen a través de este medio, Dios. Te bendecimos por ello y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas en esta mañana bendecir tu nombre, Dios. Nos permitas glorificarlo, nos permitas exaltarlo en medio de este tiempo difícil, de este tiempo complicado, en el cual hemos venido gozando de tu misericordia. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, tomes nuestras mentes, tomes nuestros corazones, Dios, y permitas que con todo lo que estructuralmente somos, nos permitas exaltarte con todo nuestro corazón en esta mañana. Toma las vidas de las personas que nos escuchan allá en sus hogares. Toma las vidas de las familias que conformamos esta iglesia allá en sus casas, Padre. Y permite que en esta mañana levantemos alabanza a tu santo nombre. Que en esta mañana, Jesús bendito, alabemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob con todo nuestro corazón para gloria de su nombre. Señor, nos ponemos en tus manos. Esperamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos asista y nos conduzca en estos momentos, Dios. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. Si usted está listo allá en su hogar, hermano, si ha dispuesto su corazón y su tiempo para exaltar el nombre de Dios, le voy a pedir que esta mañana nos unamos en el himno titulado Mi pensamiento eres tú, y glorifiquemos al Señor con todo nuestro corazón para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso, querido hermano, es poder alabar el nombre de nuestro Señor. Yo sé que usted ya está preparado en su casa, que ya tiene un espíritu ferviente para alabarle al Señor. Sea usted bienvenido, querido hermano y amigo que nos acompaña. Yo en esta mañana preciosa que el Señor nos permite alabarle, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 95, del 1 al 3. Vamos a dar lectura a estos 3 versículos que en él se encuentra. Yo sé que usted ya está preparado ahí. Por favor, mi querido hermano, póngase de pie y vamos a dar lectura a este precioso salmo. La palabra del Señor, mi querido hermano, dice de la siguiente manera: venid, aclamemos alegremente a Jehová, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Una vez más, mi querido hermano, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Qué hermoso, hermano querido. El salmista nos invita a que lleguemos ante su presencia con alabanza, a que le demos cántico nuevo a nuestro Señor. Y yo sé que usted ya está preparado ahí en su casa, así que mi hermano querido, vamos a seguir exaltando con este segundo canto a nuestro Señor. Y dígale usted: yo te vengo a decir, mi Señor, que te amo a ti. Así que, hermano, levante sus manos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. No quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Quiero cantar de gozo y de paz. No quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y amén, aleluya. Nosotros amamos al Señor con el corazón y le damos la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor Jesucristo en su palabra nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le alaben. Dios es espíritu, y los que le alaban en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que mi hermano, le invito a que sigamos exaltando el nombre de Dios. Le invito, mi querido hermano, que usted eleve la alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo tenemos ese compromiso con nuestro Rey. Así que mi hermano querido, ponga mucha atención a lo que su espíritu canta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Levante sus manos, hermano querido. Echo toda mi ansiedad sobre él, pues él cuida de mí.
pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Gloria al Señor, aleluya. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Gloria al Señor. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Sí, mi querido hermano, el Señor es nuestra paz. Él es el que da la tranquilidad a nuestro ser. No hay nada más hermoso, hermano, que dar y que estar tranquilos, porque el Señor es el que está con nosotros, el que nos llena de esa paz. Pues Él lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo, pero hace una precisión tan importante, mi hermano querido. No se turbe vuestro corazón. Amén. Ni tenga miedo. Aleluya. Y nosotros creemos en lo que Él dice en su palabra. Nosotros creemos que Él es nuestra paz, que en Él podemos reposar todos los días, mi querido hermano, porque Él hizo esa promesa hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros. Y aquí está Él y está allá con usted en donde usted se encuentra. Así que, hermano querido, vamos a, en este momento vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí usted que está en su hogar, querido amigo que nos acompaña, vamos a orar por el expositor de la palabra, para que el Señor hable a su pueblo. Bendito Señor y Padre Celestial que estás en el reino de los cielos. Una vez más te damos las gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre eterno, por permitirnos este día, Señor, en esta mañana, Padre precioso, poder alabarte, Señor, poder exaltar tu hermoso nombre. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestra gratitud, Padre precioso, por hoy permitirnos, Señor, abrir nuestros labios para elevar esta alabanza. Pero sabes, mi Señor eterno, ha llegado el momento, Señor, donde tú nos hables, que hables a tu pueblo, Padre precioso, con ese poder que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Permite, Señor, que nuestros corazones hoy estén dispuestos a escucharte, para que tú hagas, Señor, y hagas misericordia siempre sobre nosotros, Padre mío. En esta mañana, mi Señor de los cielos, ponemos al expositor de tu palabra, a tu siervo, Señor, mi hermano Armando Hernández, que sea, Señor de los cielos, usado por tu poder
bendito Dios. Unge sus labios, mi Señor, para que tu mensaje, Señor, llegue a cada casa, a cada hogar, Señor, a cada varón, a cada mujer, Señor, a cada joven, a cada doncella, Señor, y aún a la vida de los niños, Padre mío. Aún, Señor, todavía las personas que no te conocen. Que tu palabra, Señor, sea, bendito Padre, poderosa siempre como lo es hasta en estos momentos, Padre mío. Te ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que permitas que haya tierra fértil, Padre precioso, para que se pueda, Señor, cosechar, bendito Dios. Permítenos el oído afinado, Señor, y los corazones atentos, Padre mío, a tu mensaje. Todo esto, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén, mi Señor. Amén y amén. Bendito eres, Padre mío. Aleluya. Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Levante sus manos, hermano. Que no entienda qué sucede. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda qué sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. En este contexto, mi querido hermano y amigo, les voy a invitar para que me hagan favor de abrir la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo número 28. Y si usted está listo, vamos a leer una sola vez este versículo bíblico para la gloria de Dios. Dice de la siguiente manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Le pido, como siempre, se ponga cómodo ahí en su hogar y me siga en el amor del Señor Jesucristo con mucha atención. La palabra de Dios, la palabra que el Señor tiene para usted y para un servidor en este día. Y si es así, le digo lo siguiente: sin considerar, mis queridos hermanos y amigos, los muertos,
que por diversas razones no se han agregado a los registros que nacional y mundialmente se han llevado a cabo, respecto de las personas que lamentablemente en esta pandemia han perdido la vida, y sin tener en cuenta los decesos que por causas distintas a la pandemia se han dado en el mundo, los cuales no son pocos, las cifras de quienes han perdido la vida y que hoy se tienen a la vista son escalofriantes. Tan solo en 5 meses y medio de una pandemia que aún no termina y de la que hasta ahora se ignora cuándo acabará, se tiene información que más de 400,000 personas han perdido la vida abandonando este mundo. Pero por otro lado, considerando que el microbio se ha calificado como estacional y que no existe hasta ahora un medicamento o vacuna que permita su control o su extinción, las predicciones no son del todo alentadoras. Se dice que mientras científica y médicamente hablando no haya una solución que permita controlar de alguna manera al virus y en cierta forma los efectos que causa, y entre ellos la muerte, no podemos esperar en un futuro cercano buenas cosas. Es decir, que debemos esperar que a la cantidad de muertos ya señalada se adicione una cantidad considerable de los mismos, los cuales abandonarán también este mundo como ha pasado con aquellos. En ese contexto, mis queridos hermanos y amigos, debemos darle gracias a Dios que en medio de lo que está hoy ocurriendo, usted y yo estamos por la gracia de Dios todavía aquí, con vida. Pero si en algún momento de esta pandemia viviéramos la experiencia de la muerte, como ya pasó con las personas que quizá no lo esperaban, si en este tiempo de pandemia tuviéramos que despedirnos de esta vida, y si al venir ese momento no estuviéramos preparados, si nos fuéramos de esta vida en una mala relación con Dios, en un estado de pecado, ¿qué debemos esperar? ¿Qué pasará con nosotros una vez que nos hayamos ido en esa condición? Una vez que estemos del otro lado, una vez que haya terminado nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Qué debemos esperar una vez que ya no estemos aquí? Porque estamos allá, del otro lado, sin posibilidades para rectificar. Si nos vamos de esta vida sin Dios y en un estado de pecado, pregunto, ¿qué debemos esperar? Y contesto, debemos esperar, mis queridos hermanos y amigos, no lo que el secularismo y el sectarismo humano han enseñado. ¿Qué ha enseñado el secularismo y el sectarismo humano? En un total desconocimiento de la palabra de Dios y fuera de la autoridad de ella, son varias las teorías que dentro del mundo secular y sectario se han vertido desde siempre respecto de lo que pasará con los hombres que mueren en pecado. Algunos han enseñado que el estado de pecado en el que los hombres muramos determinará en gran manera el lugar en donde estaremos una vez que la muerte haya venido. Si morimos con pecados veniales, señalan, una vez que hayamos pasado el umbral de la muerte, estaremos en el purgatorio, con posibilidades, dicen ellos, de purificar nuestros pecados a base de fuego y con oportunidad de ir al cielo, vuelven a señalar en un tiempo posterior. En cambio, si morimos con pecados calificados por ellos como capitales, iremos directamente al infierno tan pronto hayamos muertos. Posición que choca severamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Pues el pecado, mi querido hermano y amigo, es pecado. Y el pecado, independientemente si es de naturaleza mayor o menor, ofende
a Dios y condena, llevándonos a un solo lugar sin opción de más, es decir, al infierno de fuego. Por otro lado, es inevitable sostener, o mejor dicho, es inviable sostener con la palabra de Dios en la mano la existencia del purgatorio. Y todavía más, es imposible sostener a la luz de la palabra de Dios que los pecados puedan purificarse a base de fuego. Porque si fuera así, como dijera el apóstol Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, por demás murió Cristo. Pero es preciso señalar que la justicia de Dios no contempla que producto de los pecados cometidos, quienes mueren en un estado de pecado vayan al infierno sin que previamente hayan sido juzgados. Pues como señala la justicia de Dios, el juicio debe preceder a la sentencia y la sentencia debe preceder a la condenación. Ese es el orden de Dios que la palabra del Señor enseña. Así que la enseñanza que sostiene que los que mueren en pecado van inmediatamente al infierno de fuego, sin haber pasado antes por el juicio de Dios, una vez que han expirado en este mundo, está por donde quiera que la veamos, divorciada de la enseñanza revelada de la palabra de Dios. Otros colocan la condición de nosotros los hombres en un estado de animalidad, subrayando que una vez que hayamos muerto, pasará con nosotros lo que ordinariamente pasa con cualquiera de los animales irracionales o bestias, cuando les llega el momento de la muerte. Es decir, morirán estructuralmente como son, para ya no ser más, dicen ellos, dejando de lado la responsabilidad moral y espiritual que como hombres tenemos ante la presencia de Dios. Posición a la que sería improcedente contestar, pues como dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces, ¿qué sentido tendría usar los argumentos de Dios para ofrecer a necios que sin argumentos seguirían afanados en tratar de demostrar lo indemostrable? Pues estando calificada como una locura, independientemente de qué hombre se trate, negar la existencia de Dios y rebajar la condición del hombre, quien ha sido creado un poco menor que los ángeles, a la condición de las bestias o animales, sería inútil usar los argumentos de Dios para tratar de convencer a los necios que se han equivocado y que debieran ser sensatos, que debieran hacer suyos los argumentos del Dios Santo, revelados en la palabra de Dios. Argumentos que desde luego no serían los de ellos, pues los de ellos comparados con los de Dios resultarían falaces y vacíos. No obstante, algunos de mentalidad más fantasiosa señalan que sencillamente cuando el alma o el espíritu han terminado su ciclo de vida o estancia en el cuerpo en esta vida, salen para emigrar a otra forma de vida distinta a la humana para seguir existiendo. Señalan que una vez que como hombres muramos, espiritualmente emigramos del cuerpo donde estuvimos a otro cuerpo en donde reencarnamos, y que incluso puede ser un cuerpo no necesariamente humano, y que en la medida que vamos reencarnando en otro cuerpo una y otra vez, nos vamos purificando hasta que logremos estar limpios y tener una relación, dicen ellos, sin impedimento con el Dios Santo. La posición, no obstante, además de ser una posición disparatada, está divorciada de la revelación bíblica, pues la sangre de Cristo es el único antídoto todo suficiente para perdonar nuestros pecados y para la limpieza de ellos. Por otro lado, no hay evidencia bíblica alguna que revele que una vez muertos
haya del otro lado de la vida alguna alternativa de limpieza adicional a la sangre de nuestro Señor, del Señor nuestro Jesucristo. Hay asimismo quienes propagan la teoría en el sentido de que los hombres que viven y mueren en una condición o estado de pecado, al terminar su ciclo de vida, serán aniquilados tanto física como espiritualmente, de manera que serán llevados a la extinción e implícitamente a la inexistencia de forma completa, de modo que ya no quede memoria de ellos y asimismo de lo que fue su vida en este mundo. La posición es también una posición doctrinalmente hablando contraria a lo que el Señor enseñó en su palabra, pues la teoría como tal evade la responsabilidad espiritual y moral que el hombre tiene con Dios y evade las consecuencias eternas que como hombres debemos de vivir producto de los pecados cometidos, y trata de evadir también la justicia divina, que tiene que ver con darle a cada cual de manera equitativa lo que le corresponde según lo que haya hecho con su vida en este mundo. Las teorías todas son evasivas. De una o de otra forma se observa en ellas al hombre pecador tratando de vivir a su manera y no a la manera de Dios, y al mismo tiempo, a través de teorías mal concebidas y mal fundamentadas, tratando de evadir la justicia divina. Es algo así, mis queridos hermanos y amigos, como querer jugar con Dios al juego del gato y del ratón. Buscar qué hacer, buscar por dónde escabullirse para evitar la justicia del Señor, que debe venir de manera natural sobre el hombre que ha vivido y ha muerto sirviendo al pecado. Pero si no debemos esperar lo que el secularismo y sectarismo ofrecen, entonces, ¿qué debemos esperar si nos vamos de esta vida en una condición o estado de pecado? Una vez que hayamos muerto en esa condición, les digo que debemos esperar volver a la vida. ¿Sabían ustedes que me escuchan, allá en la comodidad de sus hogares, que la muerte no termina con nuestra existencia? Y que sobre las teorías levantadas en contra de lo que enseña la palabra de Dios y los pronósticos de quienes por desconocimiento de la persona de Dios y de su poder no creen al mensaje de la palabra, contra todo ello la Biblia dice que una vez muertos los hombres volveremos a vivir, que no nos quedaremos en el sepulcro. En otras palabras, que aunque una vez muertos nuestros cuerpos se echen a perder, se corrompan, se aguzanen, se hagan polvo y finalmente en la forma de partículas muy pequeñas sean diseminados en diferentes direcciones por la faz de la tierra, haciendo casi improbable que volvamos a vivir, que volvamos a volver a tener esos cuerpos que llevamos en vida. Contra todo ello, contra toda esa imposibilidad, vendrá día cuando el poder y la voz del Señor Jesucristo levantará a los muertos para que estos enfrenten su responsabilidad delante de Dios. Responsabilidad que una vez muertos como personas tendremos pendientes si nos fuimos de este mundo en una condición de pecado delante de la presencia del Dios Santo. La Biblia enseña, independientemente de quiénes seamos, dónde lleguemos a morir y qué llegue a pasar con nosotros después de esa experiencia, que vendrá día cuando volveremos a la vida para encontrarnos con Dios, para estar delante de su presencia, para que la justicia de Dios sea aplicada en quienes nos determinamos a vivir fuera de su voluntad y de su propósito. Pues es imposible, mis queridos hermanos y amigos, huir de la presencia del Dios omnipotente. ¿Sabía usted que la muerte, para quienes divorciados de la presencia de Dios,
nos hemos determinado por pecar en la vida fuera de su voluntad y de su propósito, no es de ninguna manera una alternativa que nos ayude a huir de la presencia del Dios Santo, pues aún estando hechos polvo, producto de la muerte, de ahí seremos despertados o resucitados a fin de enfrentar nuestra responsabilidad ante su presencia. Como claramente, mis queridos hermanos y amigos, lo observamos en el capítulo número 12, versículo número 2 del libro del profeta Daniel, donde leemos: y muchos, dice Dios, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, escuche usted, porque esta palabra es para usted. Unos para vida eterna. Naturalmente, si usted da al Señor Jesucristo su corazón en este día y viene una relación con Él. Y otros, dice la palabra de Dios, para vergüenza y confusión perpetua, subrayando con demasiada claridad que no hay nada en este mundo, mis queridos hermanos y amigos, que pueda impedir que la justicia divina venga tarde o temprano sobre quienes, indiferentes a Dios, se han determinado por vivir y terminar sus días sirviendo a la maldad y al pecado. Que el poder de Dios será suficiente para que cuando el tiempo de arreglar las cuentas con el Altísimo llegue, el polvo devuelva lo que debe estar en su presencia, de modo que su justicia divina sea aplicada para la gloria de su santo nombre. Pero no solo el profeta Daniel nos ilustra en la palabra santa lo que debemos esperar, quienes nos determinamos por usar la vida presente para servir de sol a sol al pecado hasta el día de nuestra muerte. Lo que debemos esperar los que vivimos y morimos sirviendo a la maldad y al pecado todos los días de nuestras vidas. También el apóstol Juan, en el evangelio que lleva su nombre, en su capítulo 5, versículos números 28 y 29, menciona: no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note usted eso, la diferencia que hay entre vivir en la voluntad de Dios entregados a Cristo, y eso usted lo puede hacer en este día. Usted puede venir a Él, usted puede venir con sus pecados a su presencia y saldar esas cuentas con Jesús el día de hoy, y entonces evitar lo que la palabra del Señor menciona. Pero note lo otro también, porque unos, dice, saldrán, los que están en Cristo, los que vienen a Cristo, saldrán a resurrección de vida eterna, pero los otros saldrán a resurrección de condenación. Los otros que viven y mueren en pecado. El pasaje leído nos deja claro también que una vez que hayamos terminado la vida, de quienes pecamos y nos gozamos en el pecado, y hayamos sido llevados a los sepulcros, estaremos ahí solo mientras viene el tiempo en que Dios nos resucite. Pero que una vez que llegue ese tiempo, el poder de Dios hará que los sepulcros de la muerte devuelvan a sus muertos a la voz de Dios, a fin de que los muertos nos presentemos ante la presencia del Dios Santo, para que su propósito se cumpla y lo que su justicia ha determinado se aplique plena y completamente sobre los mismos. Y aquí, mi querido hermano y amigo, me detengo un poco para preguntarles en este día, a ustedes que me escuchan, a ustedes que todavía están aquí, a ustedes que todavía tienen vida, ¿qué hemos hecho hasta ahora con nuestras vidas? La vida que Dios nos dio.
para que con ellas le honráramos durante nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Cómo las hemos usado? Si hoy o mañana nos fuéramos de este mundo, ¿cómo nos iríamos? ¿En qué condiciones espirituales? ¿Cómo llegaríamos espiritualmente al sepulcro? ¿Y en qué condiciones esperaríamos para ser levantados de la muerte, para volver a la vida, cuando el tiempo de Dios llegue y Él nos llame porque nos necesita? Porque ha llegado la hora de estar delante de su presencia, para entregar un informe claro de la mayordomía de nuestras vidas. Si hoy o mañana, o tal vez en un tiempo más, tuviéramos que irnos de esta vida, ¿cómo preferiríamos irnos? ¿Con los pecados que hemos cometido en nuestras vidas, nuestra vida pasada y presente, o libres de ellos? ¿Estamos preparados para irnos de esta vida limpios y libres de nuestros pecados? De modo que cuando llegue el día en que volvamos a la vida, seamos levantados con esperanza. ¿O preferimos irnos cargando los pecados cometidos durante nuestra vida pasada y presente y ser levantados en un futuro no muy lejano para confusión perpetua, como dice la palabra, sin esperanza? ¿En qué condiciones queremos irnos y en qué condiciones espirituales quisiéramos volver a la vida, dado que no podremos evadir la justicia de Dios? Este tiempo, mi querido hermano y amigo, a pesar de que no lo veas así, es el tiempo que Dios ha provisto para todos nosotros. Es el tiempo que Dios ha provisto para ti. Es el tiempo preciso para limpiar tus pecados en la sangre del Cordero. Sangre que fue derramada hace más de 20 siglos por ti. Es el tiempo propicio para que te liberes por la gracia de Dios de todos tus pecados. Deberías decidir, o deberíamos decidir, venir a Cristo e implorar su misericordia por este tiempo. Si lo haces, o si lo hacemos, viviremos. Nos iremos en este tiempo o en algún otro como está establecido por Dios, pero volveremos a vivir. Y cuando el tiempo llegue, seremos levantados no para confusión y vergüenza perpetuas, sino con esperanza para tener la bendición de ir a la vida eterna, como es el propósito de Dios para tu vida. Y como se señala allá en el Evangelio según San Juan, en donde se muestra el amor de Dios de manera extraordinaria, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que tú puedes venir en esta mañana a Cristo, terminar con el problema de tus pecados, y si mañana o pasado o en un tiempo más vas al sepulcro, vamos al sepulcro, te irás con esperanza y te levantarás con esperanza para salir de ahí a la vida eterna para la gloria de Dios. Pero les digo en esta mañana también que si muriéramos en pecado en este tiempo de pandemia, si no decidiéramos ir a Cristo para entregar nuestros pecados en este día, y si nos mantuviéramos en pecado y en esa condición llegáramos a morir, debemos esperar entonces encontrarnos en un futuro con el juicio de Dios. La palabra juicio, mi querido hermano y amigo, aparece definida en el diccionario de la lengua en dos sentidos. Es decir, en el sentido de la capacidad, la facultad, habilidad de entendimiento y comprensión que permite al ser humano diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y entre lo falso y lo verdadero,
en la dirección de un estado de razonamiento contrario al delirio y a la locura, caracterizado por la seriedad, la prudencia, la discreción, la sensatez y el decoro. En este sentido, la palabra juicio aparece definido como una virtud poseída por algunos. Asimismo, dicha palabra se define en el diccionario de la lengua en el sentido del procedimiento celebrado por un juez en el que se pronuncia un dictamen o un veredicto sobre una persona acusada. No obstante, cuando vamos a los originales hebreo y griego, dos de los tres idiomas en los que originalmente fue escrita la palabra de Dios, y buscamos el significado de dicha palabra, encontramos que la palabra juicio viene del hebreo mishpat, que significa decisión, derecho, justicia y ordenanza. Pero la palabra juicio también viene de las palabras griegas krima, que significa sentencia judicial, y crisis, que significa acto de juzgar y ejecución de una sentencia. Tanto el segundo significado de la palabra juicio, vertido por el diccionario de la lengua, como el significado que nos provee la palabra hebrea mishpat, y asimismo las palabras griegas krima y crisis, nos dan una idea clarísima acerca de la experiencia espiritual que debemos enfrentar quienes nos hemos determinado en la vida por servir al pecado hasta el término de ella. Dios en su justicia, mis queridos hermanos y amigos, ha determinado que quienes se ocupan de servir al pecado y a la maldad durante el tiempo de sus vidas, sea este poco o sea mucho, aún muertos serán resucitados, a fin de que comparezcan delante de Él, sean juzgados y sentenciados como lo contempla su justicia. La Biblia dice que es necesario que quienes hemos tomado la práctica del pecado como norma en nuestras vidas, necesariamente comparezcamos ante la presencia del Dios Santo para ser juzgados y sentenciados. Pues Dios ha apartado un momento para ello, según puede observarse en el capítulo número 9, versículo número 27 de la carta escrita a los hebreos, en donde la Biblia puntualiza que está establecido, oiga usted bien que me escucha esta mañana, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dejándonos claro, como ya lo hemos señalado, que no hay forma de evitar lo que Dios ya tiene predeterminado para quienes hemos tomado al pecado como un estilo de vida y nos hemos determinado a vivir en el mismo de la cuna a la tumba. Pero también dejándonos claro que no hay medio alguno que pueda evitar a quienes lo hemos hecho así, encontrarnos con la justicia del Dios Santo en un tiempo cercano o lejano y recibir el pago de nuestros pecados. Pues horrenda cosa, dice la palabra de Dios, es caer en manos y estar en las manos de un Dios vivo, mis queridos hermanos y amigos. Pero la Biblia señala que el desconocimiento de la ley de Dios, en quienes pecamos, en quienes nos hemos pasado la vida sirviendo a la maldad, degradando la vida que se nos dio y ofendiendo al Dios Santo, no servirá para evitarnos el juicio predicho por el Señor y al cual debemos comparecer tarde o temprano para ser juzgados en nuestros pecados. Porque si por un lado, como hemos dicho, está establecido para los hombres que pecamos, que muramos y una vez muertos seamos resucitados y comparezcamos ante Dios a fin de ser juzgados, por otro lado, debemos decir también que pecar en ignorancia de la ley divina de ninguna manera justifica la comisión de los pecados delante de la presencia de Dios. Y asimismo que el desconocimiento de la ley de Dios
de ningún modo nos evitará comparecer ante Él en un futuro, para ser juzgados en función de todo lo que pecaminosamente cometimos con conciencia delante de su presencia, haciéndonos candidatos al juicio de Dios. La Biblia dice, para todos los que nos pasamos la vida pecando, allá en el capítulo número 2, versículos números 12 al 16, de la carta que el apóstol San Pablo escribiese a los romanos, de la siguiente manera: porque todos, dice la palabra de Dios, todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando las personas que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice la palabra de Dios, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señalando con claridad que quienes hemos entendido los años de nuestras vidas como un tiempo a modo para darnos al pecado y a la maldad en desobediencia a Dios, pensando que la maldad no nos alcanzaría y pretendiendo que la ignorancia y el desconocimiento de Dios y de sus leyes nos servirían al final como justificantes para evadir la justicia divina y librarnos del juicio y sentencia que el Dios Santo tiene determinados para quienes hallaron gozo y placer en el pecado, no alentemos esperanzas. Pues a menos, mi querido hermano y amigo, que hoy que vivimos nos determinemos por Cristo, nos arrepintamos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados al Señor, limpiemos nuestros pecados en la sangre por medio de la fe, y entreguemos nuestras vidas bajo su control y gobierno. De otra manera, si nos vamos de esta vida sin Cristo en este tiempo de pandemia o después, y como ya señalamos en una condición o estado de pecado, hallaremos complicado evadir tanto el juicio al que seremos llamados como las consecuencias que viviremos una vez que hayamos sido sentenciados. Pues el desconocimiento de la persona de Dios y de su palabra no obrará de ninguna manera a favor de los pecados cometidos. No nos servirá para justificarlos, pues a falta de la ley escrita, como dice la palabra de Dios, la ley que el Dios omnipotente ha escrito en nuestros corazones, y asimismo la conciencia de la cual hemos sido dotados, la cual nos permite discernir cuando realizamos acciones entre bien y mal, y la cual acusará nuestros vanos razonamientos en el día en que, al ser levantados de los sepulcros, debamos sin lugar a dudas presentarnos para juicio delante de la presencia del Dios tres veces santo y ser juzgados en nuestros pecados y asimismo ser sentenciados como claramente enseña la palabra de Dios. Aleluya. La ignorancia de la ley y de la persona de Dios no nos favorecerán como justificantes de los pecados cometidos. Pues como enfatiza la palabra también, teniendo Dios establecido un día en el cual soberanamente y dentro del derecho que espiritualmente le asiste, no solo para juzgar, pero también para sentenciar, llame a los muertos donde quiera que estos estemos y con su poder nos levante de ahí para que entremos a juicio delante de Él, seamos juzgados y por supuesto seamos sentenciados. Por ello, mi querido hermano y amigo, el Señor hoy hace una invitación preventiva, una invitación cordial y amorosa.
para que quienes queramos escapar del juicio futuro que irremediablemente vendrá. Una invitación a quienes ahora en vida queramos escapar de las consecuencias atroces del pecado que vendrán de manera natural después de que hayamos sido juzgados. La invitación se vierte a todos los que escuchamos esta mañana de manera por demás amorosa y hermosa. Allá en el capítulo número 17, versículos números 30 y 31 del libro de los Hechos, en donde leemos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, para que quienes queramos hoy y no mañana, hoy y no en un futuro, hoy y no después, para que quienes nos atrevamos a reconocer nuestro mal estado y condición espiritual y determinemos ser confrontados con nuestros pecados, reconociendo nuestra mala condición delante de Dios, del Dios Santo, vengamos hoy a Él y lavemos nuestros pecados en la sangre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Dio por nosotros, los pecadores, y evitemos ahora y no cuando ya no haya posibilidad el juicio de Dios y las consecuencias que sin duda alguna vendrán sobre quien hemos pecado. Pues el Señor, mis queridos hermanos y amigos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha establecido que después de la muerte a los pecadores nos espera un juicio, y derivado de ese juicio una sentencia, y como consecuencia de esa sentencia la condenación eterna, con toda seguridad en ese orden y no en otro, todo se cumplirá al pie de la letra para la gloria de su santo nombre. Vengamos a Jesucristo ahora que estamos en vida, ahora que tenemos tiempo, ahora que hay oportunidad. Vengamos a limpiar nuestros pecados en su sangre y cambiemos en su nombre el destino eterno de nuestras vidas. ¿Qué decimos allá donde estamos? ¿Quisiéramos hacerlo? ¿Quisiéramos tomar decisiones en este momento? ¿Quisiéramos aprovechar esta oportunidad? ¿O preferimos firmar con nuestro rechazo y nuestra indiferencia a la invitación de Cristo un futuro incierto de muerte y de juicio? Un futuro de sentencia y de condenación. ¿Qué decidimos allá donde estamos? La decisión, mi querido hermano y amigo, está en nuestras manos. Esta mañana puedes huir del juicio venidero y puedes huir de la condenación en el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Esta mañana puedes ponerte a salvo si solamente vienes a Cristo. Confiesas tus pecados, los entregas a Él y los limpias en la sangre del Cordero para la gloria de su santo nombre. Sí, amén, gloria a Dios. No elijas por otro lado. No deseches a Jesucristo en esta mañana. Que no te engañe el diablo diciéndote a tu corazón que puede haber un mañana para ti. Que no te engañen. Que no te engañe el enemigo. Ven hoy a Jesucristo y escapa por tu vida de la condenación eterna para la gloria de Dios. Te digo finalmente que si morimos en pecado en este tiempo de pandemia, debemos esperar encontrarnos con nuestro futuro eterno. Y aquí te pregunto, ¿a dónde piensas o a dónde piensan ustedes que me escuchan pasar la eternidad? ¿Nos determinaremos en esta mañana por el cielo o nos determinaremos por el infierno de fuego? Es una elección que no podemos dejar a Dios. Una elección que no podemos dejar a la deriva. Tampoco es una elección que debemos tomar en función del consejo o puntos de vista de quienes nos rodean. Es una decisión que
que individual y personalmente, usted que me escucha ya en la intimidad de sus hogares, debe tomar ahora que está en vida. Es una decisión que debemos tomar ahora, pues nuestra decisión determinará nuestro futuro y estado eterno y las condiciones en las que nos hallemos cuando todo haya terminado en este mundo. Pues si previo a este último aspecto a considerar, hemos señalado que quienes se van en un estado de pecado no quedarán para siempre en la tumba, por razón de las cuentas que obligadamente tendrán que rendir delante de la presencia de Dios. Y si paralelamente a lo dicho señalamos también que la resurrección de los mismos es necesaria, que ésta debe llevarse a cabo una vez que el Señor lo determine, debido a que es imposible burlar la justicia de Dios. Y si a ello hemos sumado que habrá un juicio al que necesariamente debemos comparecer, a no ser que lo evitemos ejerciendo ahora mismo nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos agregar a ello que de morir en este tiempo de pandemia o en algún otro tiempo en un estado de pecado, debemos esperar encontrarnos de frente con la realidad de nuestro futuro eterno. La Biblia enseña que hay dos lugares donde pasar la eternidad. El lugar a donde irán los justos, los que hoy confiesan sus pecados al Señor, los que hoy los lavarán en la sangre del Cordero, los que hoy se determinarán por huir de la condenación, refugiándose en el Salvador del mundo. Y el lugar a donde irán los que hicieron de su vida una vida de maldad y de pecado. Y asimismo señala la palabra de Dios las condiciones espirituales en esos lugares como distintas. Una es la experiencia que se vivirá en el cielo, lugar a donde irán los justos, los que han limpiado sus pecados en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y otra es la experiencia que se vivirá en el infierno de fuego, lugar a donde irremediablemente irán quienes viven y mueren en sus pecados. Así que, si morimos en nuestros delitos y pecados en este tiempo de pandemia, debemos esperar un futuro eterno de ira, tribulación y angustia, como justamente se describe en el capítulo 2, versículos 5 al 11 de la carta de San Pablo a los romanos, donde se lee de la siguiente manera. Note usted cómo habla Dios a aquellos que cierran el corazón. Pero tú por tu dureza de corazón, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y oiga bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y usted puede ser uno de ellos en esta mañana si recibe a Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero después de hermosa manera dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para el Dios Santo. Pero también quienes se van en pecado, nos vamos en pecado, debemos esperar un futuro de perdición eterna, separados para siempre jamás de la presencia de Dios, como señala claramente la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, donde leemos de la siguiente manera. Dice la palabra, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuche usted esta mañana, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder para siempre. Pero para los que viven pecando y mueren pecando, hay asimismo un futuro lóbrego, obscuro y tormentoso en el lago de fuego y azufre, que está reservado ya para los que hemos vivido y morimos en una condición de pecado y desobediencia al Dios Santo. Como bien se señala en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 7 y 8, en donde dice Dios, y aquí quiero llamar bien su atención, dice: el que venciere, en otras palabras, el que recibiere a Cristo en su corazón y le siguiera hasta la muerte, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero después dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o muerte eterna. Pero además, quienes pecan en la vida y se van pecando de esta vida deben esperar un futuro eterno, un futuro de obscuridad y de tormento eterno, en donde no habrá nada ni nadie que pueda detenerlo. Un futuro que se cierne sobre quienes determinaron morir y morir en sus pecados, sin tomar en cuenta la gracia y el amor de Dios. Como bien se señala en el capítulo número 20, versículos números 11 al 15 del libro de Apocalipsis, donde se observa cómo los que han vivido y han muerto sin Dios serán levantados en un futuro donde quiera que hayan muerto, donde quiera que hayan sido sepultados o no, para enfrentar la justicia del Dios Santo y enfrentar sin duda alguna un futuro eterno de zozobra, tragedia, angustia, lamento y lloro por toda la eternidad. Como claramente se lee en los versículos antes mencionados y en donde enfatiza: y vi, dice la palabra de Dios, un gran trono blanco. Escuche con mucha atención esto, porque debe quedarse en su corazón, debe guardarlo en su mente. Luego esto le servirá para ir a una relación con el Señor Jesucristo, si usted desea escapar de lo que viene. Y vi, dice Juan, un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, óigale usted, óigalo bien, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, para aquellos que no fueron sepultados, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice la palabra de Dios, al lago de fuego. Si notan ustedes, los que me escuchan, lo que se observa en el pasaje leído, cómo la palabra de Dios de manera clara está subrayando que vendrá día cuando los que se fueron de esta vida en un estado de pecado estarán de pie delante de la presencia de Dios para ser juzgados según las obras o pecados cometidos durante sus vidas,
y que cuando ese momento llegue para quien estarán allí, no habrá oportunidad ya de revertir absolutamente nada, y que no es posible que ninguno de quienes vivieron la vida y murieron en sus delitos y pecados puedan escapar de ese juicio y de lo que viene. Porque aun cuando al morir no haya visto posibilidad de ser sepultados por haber muerto o haber sido ahogados en el mar, la Biblia señala con claridad que por el poder del que juzga, el mar, la muerte y el Hades devolverán sus muertos a fin de que estos enfrenten su realidad. Es decir, sean juzgados y lanzados al lago de fuego, donde vivirán en tormentos la eternidad para siempre jamás. Ante esta realidad, mis queridos hermanos y amigos, allá donde usted se encuentra, allá donde usted nos está escuchando, ¿qué piensan o qué pensamos? ¿Vendremos hoy a Jesucristo a obtener el perdón de nuestros pecados o nos mantendremos en ellos? ¿Vendremos hoy a lavar nuestros pecados en su sangre, en la sangre que tan amorosamente se dio por nosotros en la cruz del Calvario? ¿O dejaremos esta decisión para después? ¿Resolveremos hoy que todavía estamos en vida el pecado y la maldad cometidos en nuestra vida pasada y presente, trayéndolos a Cristo para que hoy mismo sean limpios en su sangre? ¿O como generalmente se hace, dejaremos para después esta bendición? El tiempo que hoy vivimos demanda que tomemos decisiones. Pues si consideramos tan solo que la pandemia, con la tragedia y muerte que ha traído, aún no termina, poniéndonos en riesgo de muerte a todos, y si a eso agregamos la estacionalidad del virus originador de la misma, lo cual no nos pondrá en riesgo latente de perder la vida en cualquier momento, la sola condición de las cosas nos mostraría que este momento de oportunidad que Dios está dando para venir a Él es el tiempo de Dios, es el tiempo de Jesucristo para usted. Que este tiempo es el tiempo de oportunidad para que en Jesucristo, su Hijo, limpiemos nuestros pecados en su preciosa sangre. Es el momento indicado, el momento que ustedes que me escuchan necesitaban, para vivir y morir cuando este momento llegue en esperanza. Te quiero decir en esta mañana que la vida está tan en riesgo en estos momentos que a lo mejor si no tomas las decisiones que debes tomar en este día, puede ser que mañana ya no puedas estarme escuchando. Si no tomas esta invitación del Señor en estos momentos, es posible que después del otro lado de la vida te llegue a pasar que quisieras volver a este mismo sitio para arreglar tus cuentas con Dios y a lo mejor ya no haya esperanza. Estamos en una interacción y en una dinámica en donde pudiera pasar, porque en ese riesgo estamos, que mañana tal vez sea imposible que puedas oír mi voz porque esté en otro lugar. O que mañana ya no puedas oír mi voz, ya no pueda hablarte a ti porque estés en un sitio distinto al cual ahora te hallas. Por eso en esta mañana te invito en el nombre del Señor Jesucristo. Permíteme, en amor a Cristo, alcanzar hoy tu vida. Bendito sea el Señor. Permíteme tocarte con el poder de la sangre de Cristo en este día. Permíteme convencerte a través del Espíritu de Dios, quien es quien persuade de pecado, de justicia y de juicio, que tú debes de venir esta mañana necesariamente a la presencia de Dios. Que ese es el tiempo para ti, que ese es el tiempo para oír. No cierres el corazón, no seas hermético en esta mañana. Ábrelo completamente. Si lo abres,
Hoy Cristo a través de esta palabra está tocando a tu vida, y seguramente si lo abres hoy empezará a entrar a tu corazón para la gloria de Dios. Ábrelo por amor de Dios, ábrelo por amor a tu vida, ábrelo y huye para la gloria de Dios del juicio que vendrá. Huye de la condenación eterna en este día para la gloria de Dios. No hay tiempo ya. Vengamos a Jesucristo. No dejemos lo más importante para mañana. No dejemos para otro día. Para otro tiempo no dejemos la decisión. La decisión que hoy por medio de la fe en su nombre nos puede colocar en una condición espiritual diferente. Si lo estás determinando así, te pido que ahí donde estás te pongas de rodillas, cierres tus ojos, levantes tus manos a Dios y dile que tú quieres aprovechar esta oportunidad que Él está concediendo. Que dígale que usted quiere entrar a cuentas con Él hoy en día, en este momento, que usted quiere vivir y morir en esperanza. Dígale que hoy y no mañana usted quiere vivir en Él, que quiere vivir en su voluntad. Dígale, como dijera el más grande apóstol del Señor Jesucristo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para la gloria de Dios. Y venga Jesucristo en esta hora. Si usted hoy que me escucha va a tomar esta decisión, le pido que ahí, de pie o de rodillas, levante sus manos y me permita ponerlo en esta hora en las manos de Dios, porque yo sé, estoy convencido, a ello he venido en esta mañana, que en esta mañana hay salvación en su vida para la gloria de Dios. Sé que en esta mañana he venido y que Dios está haciendo el milagro de llegar a su vida y levantarlo como un hombre y una mujer nuevo para la gloria de Dios. Hoy habrá gozo en el reino de los cielos, porque usted se determinará a venir a Jesucristo para la gloria de Dios. Oremos allá y oremos aquí. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga esas vidas que están escuchando el evangelio de la gracia para bendición de sus vidas. Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús esta mañana que nos has permitido la bendición de echar una vez más la red, Señor. No queremos sacarla vacía, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, nos des la experiencia que le diste a Pedro, Padre, cuando le indicaste que echara la red más adentro, Padre, y después la red venía tan pesada, Dios, que él se quedó sorprendido con lo que estaba viendo sus ojos delante de tu presencia, Dios. Que esta mañana, Señor, sean no pocas las personas que nos escuchan y atienden la palabra, y las que la escucharán después, Dios de los cielos. Que hayamos terminado, Dios, que no sean pocas las que tomen decisiones para venir a una relación contigo, Dios. A ello hemos venido en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor, que esta mañana, Dios, sean agregados al reino de Dios, sean agregados a la iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos por la vida de aquellos que han pecado y que han vivido en la maldad, Padre. Perdona sus pecados en esta mañana. Tú puedes hacerlo, porque tu sangre es, la sangre de Jesucristo es todo suficiente, Señor. Tú puedes limpiar de pecado y maldad a cualquier hombre, independientemente que tan bajo haya caído, Señor. Y puedes restituirlo a tu gracia, Padre. Puedes, Dios, generarle nueva vida por el poder de tu preciosa sangre. Y eso es lo que estamos pidiendo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús,
levantes en esta mañana muchas vidas para la gloria de tu nombre, Padre. Que muchas vidas sientan sobre sí, Señor, el poder sanador, el poder limpiador, el poder purificador de tu preciosa sangre, Dios. Te lo ruego, todo en el nombre de Jesús. En el nombre del que vive y reina para siempre. Aleluya, Señor. Cantemos al Señor. Aleluya. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Misericordia es, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Sostienes con tu gran fidelidad. Amén. Gloria al Señor. No despreciemos el plan salvífico que Dios tiene para con nosotros. La vida eterna Él nos ofrece. Y su palabra nos dice que hay una puerta que es muy estrecha. Y en ella nosotros podemos caminar para vida. Pero también nos dice que hay una puerta que es espaciosa y amplia, y esa lleva a la condenación, lleva a la muerte eterna, querido hermano. Así que en esta mañana llevemos el mensaje que el Señor nos dio en nuestro corazón y sigamos caminando para su gloria y su honra. No nos derrotemos, hermanos, porque más fuerte es el que está con nosotros. Aleluya. Para finalizar este culto, querido hermano, vamos a dar unos avisos. Y pedimos por favor a toda la iglesia, sigamos perseverando en el ayuno y en oración conforme al rol. Es muy importante, hermano, que llevemos a cabo esta oración, este ayuno, para poder, hermano, ser más que vencedores. También les pedimos de manera especial a los jóvenes, difundan los cultos virtuales semana a semana. Es necesario, hermanos, que los jóvenes se levanten con el poder del Señor y proclamen que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también pedimos a la iglesia, de manera en general, estar atentos a la información que semanalmente se estará subiendo a la página de la iglesia, a fin de estar atentos a las necesidades que vayan surgiendo, hermanos. Y pedimos a los ministerios y sociedades de varones, mujeres, jóvenes y niños se conecten semanalmente al culto virtual que seguiremos transmitiendo todos los domingos a las 10 en punto de la mañana.
enviando sus necesidades, sus peticiones, sus comentarios, a fin de que podamos unirnos en oración como una iglesia, como un mismo cuerpo. En unos minutos más, mi querido hermano y amigo que nos acompañan, estará dando inicio el culto infantil. Les pedimos a todos los padres de familia que nos sigan en la transmisión junto con sus pequeños. Y ahí donde usted está, mi querido hermano, levante por favor sus manos bien en alto y vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor. Tenga una excelente semana en el Señor.